Bueno, hola, este es un nuevo video de la serie A New Law for a New Humanity, en el cual vamos a abordar el tema del nuevo derecho y el nuevo orden económico. Este ya es el octavo video de la serie A New Law for a New Humanity. Bueno, ¿en qué consiste eso del nuevo orden económico? Pues se ha especulado mucho, ¿no? En los últimos años sobre qué ha querido decir el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, sobre el gran reseteo económico mundial. O sea, ¿qué significa eso? ¿Como borrón y cuenta nueva? ¿O un nuevo capitalismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de resetear la economía? Comenzar de cero. Pues hagamos un breve recuento de lo que ha sucedido en los últimos años. No los voy a aburrir con esto. Pues digamos que hay en los últimos años, pues llamarlo de alguna manera, décadas, por lo menos 100 años, ha habido como un enfrentamiento entre dos sistemas económicos en el mundo: el capitalismo y el socialismo. El capitalismo se rige por dos principios básicos: libre mercado y propiedad privada. O sea, donde hay libre mercado, propiedad privada, hay capitalismo. Y el socialismo, todo lo contrario, donde la propiedad está en manos del Estado, la propiedad de los medios de producción está en manos del Estado y no hay libre mercado. O sea, el Estado es el que determina, digamos, el movimiento de bienes y servicios. Entonces hay una contraposición entre esos dos sistemas. Por un lado el capitalismo, por otro lado el socialismo. El capitalismo pues viene funcionando en el mundo desde hace 200 años, 200 y pico años. El socialismo 100 años en algunos países, de cierta forma, que han fracasado, entre otras. La Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, todos países, los países que hacían parte de la cortina de hierro también pues han fracasado. El socialismo es un sistema económico fracasado porque asfixió la iniciativa individual. Al asfixiar a la iniciativa individual, asfixió la creación de riqueza. Al asfixiar la creación de riqueza, pues no habían impuestos. Entonces, ¿cómo iba a funcionar el Estado? Emitiendo dinero. Entonces, los estados socialistas prácticamente pues se quebraron, como el caso, por ejemplo, que tenemos nosotros aquí en Colombia al lado de Venezuela. El capitalismo pues comenzó con la revolución industrial. De hecho, dicen que ya estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la informática, de la tecnología. Pero lo cierto del caso es que el capitalismo, bajo esas premisas de libre mercado y propiedad privada, no ha funcionado tampoco correctamente, porque ha generado acumulación de riqueza y unas desigualdades muy grandes. Entonces, gente con demasiadas cosas y gente con nada, gente que vive paupérrimamente. Entonces, el capitalismo ha llevado a unas desigualdades muy grandes, ¿sí? O sea, porque en la humanidad puede que hayan desigualdades, pues que los seres humanos tenemos diferentes aptitudes, pero eso ha llevado ya a unas inequidades que rayan en lo injusto. El capitalismo. El capitalismo ha tenido varias crisis también, la última, la del 2008, la de la Bolsa de Valores de Nueva York, y ha tenido pues la del 1929 también hubo otro crash en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ha venido teniendo una serie de crisis que se han venido manejando o ajustando con clavijas, metiéndole dinero. Por ejemplo, la crisis del 2008 se zanjó con prácticamente un aporte que digamos que hizo el Estado el gobierno de Estados Unidos al sistema financiero por más de 700 mil millones de dólares, que es casi lo que sería $1 trillón, que para nosotros sería $1 billón en el sistema, digamos, no anglosajón de cómo contar los números. Y así fue como se zanjó la crisis del sistema financiero del 2008. O sea, el Estado metió la mano, el gobierno metió la mano para sacar adelante el sistema financiero. Entonces, dos sistemas. El capitalismo hace mucho énfasis en la libertad, el socialismo hace énfasis en la igualdad. Sin embargo, ambos sistemas han tenido problemas y han de cierta forma, pues el socialismo ha fracasado. Yo pienso que peor que el capitalismo. Pero el capitalismo ha tenido unos problemas gravísimos. El capitalismo ha tenido unos problemas muy complicados de esas mismas inequidades.
por ejemplo, pues en el mundo hoy en día prima el sistema capitalista, pero tenemos 800, 900 millones de personas que sufren de hambre en el mundo. Mientras que prácticamente el 5% de la población es el dueño de como el 50% de la riqueza del mundo. Entonces uno dice, bueno, ahí algo mal estamos haciendo algo mal. Entonces, pues vino la pandemia del COVID, que llevó fuera de eso a los países a una crisis no solo sanitaria, sino una crisis también económica, porque la gente tuvo que cerrar sus almacenes, sus comercios, sus negocios. Entonces hubo más pobreza, más inequidad. Entonces el World Economic Forum dijo, no, pues lo que tenemos que hacer es una especie de reseteo, resetear la economía. ¿Sí? Resetear la economía. Nuevamente iniciar un nuevo sistema, probablemente un capitalismo 2.0, un supracapitalismo 2.0, donde la tecnología juega un papel mucho más importante, o sea, como un capitalismo controlado, por llamarlo de alguna manera. Algo como lo que funciona en la China, porque en la China hay capitalismo. La gente dice que China en teoría es un país socialista, pero pues allá hay libre mercado y tienen propiedad privada, entonces pues eso es capitalismo. Lo que pasa es que tienen pues una dictadura de partido único, pero bueno, eso es otro problema. En la China hay como un capitalismo controlado, y eso es como al parecer lo que se quiere aplicar en el resto de países del mundo, una especie de capitalismo tecnológico, algo así por el estilo, tecnocrático. Bueno, el asunto, y tiene que ver con este tema del nuevo derecho, lo que hemos hablado en los videos anteriores del derecho global, hacia dónde va la humanidad, y es que la palabra clave que yo he dado en todos estos videos es el tema de la fraternidad. Como yo lo hablaba en otros videos, el nuevo sistema económico que va a empezar a imperar en los próximos años o hacia futuro, al que va a entrar la humanidad, ya no va a ser ni el capitalismo ni va a ser el socialismo. Va a ser un sistema basado en la fraternidad humana, lo que podríamos llamar el fraternalismo. Alguien diría, ¿cómo así? Eso suena demasiado utópico, ¿cierto? Y yo ya he hablado de esto en varios videos. ¿Por qué? Porque el capitalismo hace énfasis en la libertad, perfecto. Para que un sistema funcione tiene que haber libertad, tiene que haber iniciativa privada, tiene que haber empresas, tiene que haber inversión, desde luego. O sea, lo que motiva a la gente a crear empresas, pues es un poco el ganar dinero. Y eso conlleva la creación de empleo, eso conlleva a movilizar, digamos, el sistema productivo. En el caso del socialismo, donde se hace énfasis en la igualdad, para que no hayan esas inequidades tan bárbaras, digamos, donde haya gente pues que sea dueño de gran parte de la riqueza y gente que no tenga nada. Entonces, el socialismo es muy importante para no igualizar a la gente, digamos, porque los seres humanos pues en esencia somos seres humanos todos, pero por accidente, digamos, somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes aptitudes. Entonces lo importante es que seamos iguales ante la ley. O sea, que los seres humanos seamos tratados igual por la ley. Eso es lo importante, esa es la igualdad, ese es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como ya lo he dicho, es un paso de la civilización, es un salto de la civilización, donde el poder estaba personalizado, el poder estaba en manos de una persona, él decía qué era lo que se debía hacer en la sociedad. Ahora el poder reside en la ley, en una institución. Eso es el Estado de Derecho y esa es la igualdad. La igualdad no es que yo sea igual a todos los demás. La igualdad es que la ley se aplique de manera similar o igual a todas las personas. Eso es igualdad, eso es el Estado de Derecho. ¿Ya? Lo que pasa es que en el socialismo, en los países socialistas, se ha malinterpretado el término de la igualdad. ¿Sí? Igualdad como que, bueno, todos seamos pobres. Todos pobres. No se trata de eso. Se trata de que la ley, de acuerdo a cada persona, a sus aptitudes, sea tratada de manera igual. ¿Sí? Pero no porque los seres humanos seamos iguales. Pero falta un tercer vértice en ese lema un poco libertario de la Revolución Francesa, que más que un concepto de una consigna política, la Revolución Francesa es como una consigna del humanitarismo, que es el de libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el tercer aspecto que se nos ha olvidado a los seres humanos. Y ese es el tercer aspecto que va a dar lugar
a un nuevo sistema económico en esa nueva humanidad y en ese nuevo derecho. Y cómo el derecho, el nuevo derecho, va a empezar a regular ese tema de un nuevo orden económico, pero ya no basado en la libertad solamente, que tiene que estar basado en la libertad, que tiene que estar basado en la igualdad, o sea, en la libertad, en la igualdad, pero también en la fraternidad, que eso es lo que se nos ha olvidado. Hay, en mi canal yo he hablado varios videos sobre este tema, sobre el nuevo sistema humano de cooperación, sobre el fraternalismo, y ese es el verdadero orden económico. Alguien me diría, pues usted es muy utópico, que todos los humanos nos cojamos de la mano. Pues yo pienso que no es un tema utópico, sino es un tema pragmático, ¿sí? Y ya lo he dicho en los videos antes, ante los desafíos que enfrenta la humanidad, pandemias, ya lo vimos, cambio climático, el espacio exterior, la exploración espacial, requiere de una humanidad unida. Alguien dice, bueno, tenemos que unir esa humanidad a las malas, creando como una especie de gobierno global impositivo, ¿no? Ya lo dije en otros videos, eso es pernicioso. Imponer un sistema jurídico, un sistema político a las malas, pues ¿qué va a crear? Va a crear resistencia y sobre todo legitimidad. ¿Cuál va a ser la legitimidad y la moralidad de ese sistema? Ah, no, es que se implementó un sistema político, económico a las malas. Pues no va a tener legitimidad, o sea, la gente no le va a creer ese sistema. En cambio, un sistema que parta de abajo, como el derecho global, un sistema que parta de la gente, un sistema que parta de las comunidades, es un sistema económico que va a tener legitimidad y que va a tener eficacia. Y ese es el fraternalismo. Ese es el fraternalismo, ¿cierto? Ahora bien, uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el fraternalismo, el capitalismo y el socialismo? Porque pues la diferencia entre capitalismo y socialismo es evidente. El capitalismo hay libertad de mercado, hay propiedad privada. El socialismo no hay libertad de mercado, no hay propiedad privada. Pues digamos en los sistemas a ultranza, porque digamos que hay como una especie de matiz, por llamarlo de alguna manera. En ciertos países capitalistas ciertas actividades están en manos del Estado. Por ejemplo, el tema de la salud o la educación, ¿sí? Digamos, hay matices en ese sentido. O sea, no hay sistemas extremos, pero digamos en abstracto, así serían estos sistemas. Es muy simple el tema del fraternalismo y se basa en una palabra clave que es ya no la competencia, sino la cooperación. Tenemos ya no que competir, sino cooperar. Ya no puede ser sálvese quien pueda, pues es la ley de la selva. Es el siguiente paso en la evolución humana. No podemos quedarnos en la ley de la selva, no solo en el tema del derecho, sino también en el tema de nuestro sistema de convivencia. Alguien dirá, eso es totalmente utópico. Claro, porque hay una voluntad de poder, digamos, hay una voluntad de poder un poco refiriéndonos a la filosofía un poco nietzscheana, digamos, de la voluntad de poder del ser humano. Claro, hay en cierta forma o de cierta forma innato dentro de la naturaleza del hombre ese instinto de dominar a los demás. Pero precisamente por eso ese es el gran salto que tenemos que dar. Pasar de un sistema de derecho a un sistema económico, de competencia, de imposición, a un sistema de cooperación, a un sistema de fraternidad para crear abundancia para todos. Ese ha sido un poco el problema del capitalismo. Al capitalismo le ha faltado, digamos, un poco abordar el tema de la igualdad, el tema del Estado de Derecho. Y al socialismo le ha faltado el tema de la iniciativa privada, de la creación de riqueza, de la creación de inversión, de la creación de empresas. Entonces, el fraternalismo tiene que unir esas dos cosas, tiene que tener esos dos elementos, pero el tercero es un nuevo elemento que es una disposición distinta de los seres humanos en cuanto a nosotros como seres humanos. O sea, es un verdadero salto evolutivo, ¿sí? Hasta ahora la civilización humana ha sido la historia de cómo unos grupos o unas personas han tratado de imponerse sobre otras de manera política, utilizando el poder. Alguien se reiría y me dice, léase a Maquiavelo, léase a alguno de estos autores de ciencia política donde hablan sobre esto, o sea, cuál ha sido el juego del poder, de cómo el ser humano ha tratado de imponer sobre los demás su visión de la vida, su visión del universo. La religión incluso, han habido
guerras religiosas por tratar de imponer un dogma o por tratar de imponer una filosofía determinada en cuanto a cómo veo yo a Dios. Pero entonces eso ya tiene que empezar a cambiar. Ya no tenemos que imponernos, sino dialogar, ponernos de acuerdo. ¿Sí? Suena totalmente utópico, pero a eso nos va a llevar, a eso nos va a llevar la historia, y a eso nos van a llevar las circunstancias que estamos pasando como raza. ¿Sí? Acabamos de salir de una pandemia horrible. Nos tocó quedarnos en la casa, la cuarentena, las vacunas, los familiares que se murieron, amigos que se murieron, una crisis económica debido a eso. Estamos también viviendo otra guerra allá en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo esas crisis y que nos llevan a pensar, bueno, a ver, pero no hemos avanzado. O sea, podemos ir a la Luna, ya vamos a ir a Marte, pero no hemos podido resolver nuestra situación acá. No hemos podido resolver, o sea, vamos a terrificar otros planetas, lunas, lo que sea, y aquí no hemos podido convivir de una vez por todas en el planeta Tierra en paz, en armonía. ¿Sí? Claro, y eso tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos con los demás. La economía, el derecho, la política siempre un poco ha estado al servicio de cómo es ese manejo del poder. Y el poder, cómo impongo mi visión de la vida desde diferentes puntos de vista. O sea, cómo hago yo para que los demás hagan lo que yo quiero. De hecho, eso es un poco la definición de política. ¿Sí? El manejo del poder, de cómo hago yo para que los demás hagan lo que yo pienso. Eso es totalmente egoísta, y pues eso es un poco bastante arrogante y también... Y de cierta forma vamos a ver que eso es algo también poco práctico. ¿Sí? Que la demás gente tenga que hacer lo que yo digo. No, porque uno no puede olvidar que vivimos, como dice el Papa Francisco, en una casa común. Y pues esta es nuestra casa. Tenemos una casa en la que vivimos, pero hay una casa ampliada, pues que puede ser la sociedad o el país donde vivimos, pero hay una casa que es la casa global. Y pues tenemos que aprender a convivir dentro de esa casa global, a crear abundancia, a crear prosperidad. Y ambos sistemas económicos que han primado en los últimos 200 años en el mundo no han servido. Ahora, ni hablar de los sistemas de antes. Feudalismo, basado en el vasallaje, o sea, que era el cuasi esclavismo, ¿sí? Un señor feudal, dueño de una tierra, tiene unos tipos ahí trabajando, unos vasallos, trabajen para mí, yo soy dueño de sus vidas, si ustedes no hacen bien, chao. Tengo incluso el poder de matarlos a ustedes. El esclavismo, pues esclavismo sí era el esclavismo, por ejemplo, ¿qué sistema económico tenía Roma, por ejemplo? Esclavismo. ¿Ustedes han visto Ben-Hur? Que a Ben-Hur le tocaba en unas galeras... ¿Cómo se movía el barco? De unos tipos ahí echando remo. Eso es el esclavismo. Ese era el sistema que funcionaba en la antigüedad, esclavismo. ¿Qué era el sistema que funcionaba en la Edad Media? Feudalismo, que era un cuasi esclavismo. ¿Sí? Era un cuasi esclavismo. Era un esclavismo light. Digamos de alguna forma. Y pues después ya vino el sistema burgués que dio lugar al capitalismo. Y pues la crítica al capitalismo, la antípoda, que es el socialismo. Pero ya empieza a surgir un nuevo sistema. Y no es que lo diga yo, digo, usted se inventó. No, yo no me lo he inventado. ¿Sí? Muchas personas ya se han dado cuenta de eso y lo están poniendo en práctica en el mundo. A través del sistema humano de cooperación. ¿Sí? De la película, el documental francés del cual yo he hablado hace algunos años. Sobre los ejercicios que están haciendo las personas para cooperar unos con otros, incluso en países donde hay desigualdades por las clases sociales, por ejemplo como la India, donde hay castas, ¿sí? En Suiza, en Inglaterra, en Estados Unidos, todos países, en Francia, ahí ya como la gente se está uniendo, y la palabra clave en nuestra era en la que estamos entrando es cooperación, humanidad, fraternidad, y eso es lo que nos va a salvar. Bueno, yo sé que hablan mucho del tema del reseteo y el nuevo orden mundial impositivo, una dictadura global, pero eso no es eficaz, eso no es real, no es realista. Alguien me dirá, no, lo poco realista es lo que usted está diciendo. No, lo poco realista es eso, porque cuando al ser humano se le imponen cosas, eso genera una resistencia inmediatamente en su psicología,
y como le digo, empieza a carecer de legitimidad ese sistema y la gente empieza a hacerse preguntas. ¿Sí? Lo que pasó en Francia, por ejemplo, a la gente pues, le subieron las pensiones y la gente salió, paró el país y dijo, no señor, no hay que subestimar el espíritu humano, como ya lo he dicho también en varios, en los videos pasados. Entonces este nuevo orden económico y el derecho, ¿qué va a pasar con el derecho frente a esto? Claro, obviamente el derecho está muy ligado al sistema económico vigente. O sea, por ejemplo, el sistema económico que nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia. Entonces nuestro código civil, nuestro código de comercio está vinculado a ese sistema económico. ¿Sí? Los contratos, la propiedad privada, el derecho de propiedad, los comerciantes, la creación de empresas, está ligado al capitalismo. O sea, son las normas que rigen el sistema económico. El derecho, por ejemplo, en un país socialista, lo mismo. El derecho, pues, regula esas normas que regulan las relaciones en un país socialista. Lo mismo va a pasar con el fraternalismo. Entonces el desafío para las generaciones futuras es qué va a pasar con el fraternalismo. Pues yo le hago una reflexión a las facultades de derecho, a las escuelas de leyes, ¿no? Y ustedes, bueno, obviamente, claro, ellos enseñan lo vigente, pues el estado de la ciencia. O sea, aquí es capitalismo, pues aquí enseñamos el sistema, las leyes que existen, claro, y es que las leyes son la expresión del sistema económico que rige en el momento dado. Pues sí, vamos a enseñar fraternalismo, si lo que rige en Colombia es capitalismo, propiedad privada. Bueno, y los que hemos estudiado derecho sabemos que el Código Civil, en cuanto a sus principios, es una manifestación de ese sistema económico, de la autonomía, de la voluntad, de la creación de riqueza, de la contratación, de las obligaciones. Entonces, en el fraternalismo va a empezar a regir unas nuevas reglas, con un sistema humano diferente y un nuevo derecho regido para eso. Ahora bien, yo no lo voy yo decir, bueno, entonces esto se va a basar en esto, entonces voy a sacar el decálogo pues de cuál es el nuevo derecho. No, ese es el desafío de nosotros los seres humanos, la construcción de ese derecho global de los abogados, no solo de los abogados, sino de la sociedad en general, de los economistas, de los ingenieros, de los médicos, de los biólogos, de todas las personas, de los trabajadores, obreros. ¿Cuál va a ser ese derecho global? ¿Cuál va a ser esas reglas dentro de ese nuevo sistema basado en la fraternidad? Porque como lo digo, ya no es un tema utópico, o sea, no es un tema ya de una sociedad ideal, sino ya es un tema pragmático para afrontar esos problemas globales. Porque antes cuando uno habla de problemas globales sonaba muy etéreo. Con la pandemia nos dimos cuenta que eso es una realidad. Como si en un país empieza a haber una crisis económica, ya los demás países empiezan a abrir los ojos. O si hay una enfermedad, la gente empieza a abrir los ojos porque dicen en qué momento va a llegar hasta acá, o nos vamos a contagiar por eso, o en qué problema, o en qué momento ese problema nos va a afectar a nosotros. Entonces, ese derecho, ese nuevo derecho, tiene que ser la expresión precisamente de eso. Ese nuevo derecho tiene la expresión de esas nuevas realidades, de esa nueva forma de relacionarnos entre los seres humanos. Yo no sé si yo me haya expresado bien. Porque yo en las redes sociales he hablado sobre este tema y mucha gente no lo entiende. Mucha gente me dice, ¿cómo así? ¿Eso qué es? ¿Sí? Claro, pero no hay que olvidar que en el fraternalismo, por ejemplo, no se va a dejar de lado la libertad. Entonces van a haber empresas, va a haber iniciativa privada, va a haber mercado, propiedad privada. Igualdad, pues la igualdad tiene que ver con el Estado de Derecho. La igualdad tiene que ver con el fortalecimiento de la ley, de las instituciones jurídicas. Esa es la igualdad. Que hayan constituciones, que haya constitución, que haya derecho global y derecho nacional. Eso es la igualdad. Y la fraternidad ya es un sistema ya más humanitario y más de la forma de relacionarnos no solo entre los seres humanos, sino nosotros con nuestro entorno. Y ya lo dije en el video pasado del medio ambiente fraterno, de nosotros con el medio ambiente, como está en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y la encíclica Fratelli Tutti, también del Papa Francisco. O sea, cómo nos relacionamos nosotros y nosotros con nuestro entorno, con el medio ambiente, con los animales, y nosotros, y ya tenemos que pensar es hacia afuera también, con las otras realidades que yo lo dije en los otros videos sobre la probable vida extraterrestre,
los planetas a los cuales vayamos a colonizar o a llegar, cómo nos vamos a relacionar con eso. Entonces la fraternidad no es solo humana, sino incluye al medio ambiente, como la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y Fratelli Tutti sobre el paso hacia la fraternidad humana. Claro, alguien diría, bueno, pero eso es muy utópico. Vuelvo e insisto, más que un tema utópico es un tema de realidad, ¿sí? Ahora bien, nosotros sembramos la semilla, pero van a ser las siguientes generaciones los que van a tener que desarrollar esto. Por ejemplo, este video que está aquí colgado. Este video simplemente va a ser una semilla para que generaciones pasadas y otras personas que ven estos videos digan, bueno, ¿y cómo vamos a desarrollar eso? Ya les tocará a ellos. Claro, porque esto ya es un tema que trasciende una vida humana, ¿sí? Ya es un tema ya pero hay que poner la semilla. Hay que empezar, mire, allá en el 2023 un tipo allá de gafas ya hablaba de esa vaina. Listo, chévere. Y tocó empezar a desarrollar eso. Yo no soy el único que piensa eso. Hay miles de personas, y no solo miles, muchísimas personas, y personas importantes. Por ejemplo, el caso del Papa Francisco. Pero no lo vinculemos a una religión o una creencia religiosa determinada, sino lo digo por lo que él ha hablado de eso. Una persona tan importante, pues la cabeza de una iglesia, de una religión tan importante, con cientos de millones de fieles en todo el mundo, ya ha dicho, sí, eso es la única forma. Entonces, de eso se trata ese nuevo derecho. Alguien dirá, bueno, ¿y cuáles son las reglas de ese nuevo derecho? Pues eso es lo que toca desarrollar. Por lo que yo he dicho en los pasados videos. Que eso han sido reflexiones, han sido preguntas. Todos los videos que yo he hecho, lo único que he hecho es hacer preguntas. Yo no he dicho, esto es así, esto es la vida extraterrestre, esto es el medio ambiente. No, esto es lo que nos toca desarrollar. O sea que el trabajo es arduo, desde luego que sí. ¿Y quién se va a dedicar a eso? No, es que eso ya los gobiernos, las comunidades, las personas mismas, los centros de pensamiento, ya van a empezar a pensar en eso. Y de hecho ya se han puesto a pensar en eso. Viene la pregunta del millón, ¿sí? ¿No sería más fácil imponer unas nuevas realidades? Es decir, bueno, para hacerle frente a esas pandemias, ese cambio climático, las amenazas exteriores, ¿no sería mejor imponer un sistema? Grave error, por lo que ya les estoy diciendo. Porque ese sistema impositivo va a empezar a erosionarse cuando la gente no entienda por qué le imponen una forma de vivir y no cuando la persona desde su propia necesidad y desde su propia reflexión hace un aporte a la creación de ese nuevo sistema y de esa nueva sociedad. Entonces esos sistemas impositivos empiezan a erosionarse. Todas las dictaduras, todos los imperios donde ha habido mano de fuerza se empiezan a erosionar por eso hasta que al final se caen. Por la psicología del ser humano. Yo sé que hay algunos que les molesta que uno hable del espíritu. Entonces hablemos de la psicología del ser humano. Al ser humano le repugna que le impongan cosas a la fuerza. Si él no entiende por qué lo tiene que hacer a las buenas. Entonces, no, tiene que haber un consenso. Aquí la palabra también es consenso. Aquí la palabra es diálogo, como todos los videos que yo he hecho anteriormente. La palabra es clave como consenso, como diálogo, como humanidad, como fraternidad, como cooperación. Ese es el nuevo orden económico. Dice, bueno, y la realidad, lo del dólar y las criptomonedas. Esas son arandelas. ¿Sí? Un mundo sin dinero. No, pues yo pienso que el problema no es el dinero. ¿Sí? Porque el dinero simplemente es una forma para facilitar la relación entre los seres humanos. Que hay dinero, dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el dinero electrónico? Oh, pues el dinero electrónico pues es una forma más tecnológica, digamos, de que el dinero, digamos, de las monedas y los billetes. Pero es lo mismo. Ese no es el problema. O sea, el problema no es el dinero. El problema no son las criptomonedas. Ese no es el problema. El problema es humano. Porque en un sistema impositivo a la fuerza puede funcionar el dinero. Pero en un sistema de fraternidad también puede funcionar el dinero, pero con una actitud diferente. Entonces no nos dejemos abotagar la mente con temas
que no son primordiales. ¿Sí? Que pasemos a una sociedad donde el dinero sea totalmente electrónico y dejemos el dinero, digamos, material. Es un cambio, ¿no? Pues claro, eso tiene implicaciones, claro, lógico, tiene implicaciones, las bases de datos, saber la gente qué transacciones hace y todo eso. Pero desde un punto de vista humano no representa mucho. Lo importante es la actitud de las personas en ese sistema. En lo humano es lo importante. Más allá que si se transa con dólares o con yenes o con pesos, con lo que sea, con lentejas, eso no es importante. Mira, un economista, pues claro que es importante. Sí, yo entiendo, pero esa ha sido un poco la preocupación del capitalismo y el socialismo también dentro de un sistema humano de imposición, sistema de fuerza. Pero como entramos en un nuevo sistema, eso no lo digo yo, esa es la verdadera nueva humanidad. ¿Cuándo va a ponerse en práctica esa nueva humanidad? No sabemos, nosotros estamos viviendo los estertores de la antigua humanidad. Mira, pero ¿cómo? Si ya tenemos viajes al espacio, no sé qué, la metarealidad. Estamos viviendo los estertores de una antigua humanidad y vamos a ver hacia el futuro el nacimiento de esa nueva humanidad. Pero todavía no la estamos viviendo. Estamos como en un intersticio, podríamos llamarlo, como en un corredor. Se muere lo antiguo y empiezan a hacer lo nuevo. Todavía no estamos viviendo lo nuevo, pero todavía no se ha muerto lo viejo. Estamos todavía ahí. ¿Y quiénes somos los que vamos a sacar del túnel? Pues entre todos. Y tenemos que sacar enseñanzas de lo que pasó en el pasado. Esa es la historia, por eso hay que leer de historia. La historia nos dice, mire, aquí estos errores, mire, pasó esto, estuvo mal, listo. No cometamos los mismos errores. Para eso sirve la historia. Y tiene que ver mucho con el derecho. Ahora bien, ¿por qué el tema del derecho? O sea, ¿por qué el enfoque del derecho? ¿Sí? ¿Por qué el enfoque? Pues primero, porque es un poco no, fue lo que yo estudié, digamos. Durante muchos años fui profesor de derecho presencial. Ahora lo he sido virtual, pues a través de los cursos de derecho en mi página web y todo eso. Y entonces uno se enfrenta en el derecho ante una serie de desafíos sociales que uno dice, bárbaro, porque el derecho regula la realidad humana. Entonces la realidad humana, por ejemplo, en cuanto a los delitos, los crímenes, entonces el derecho penal, el derecho económico, el derecho de las transacciones, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho del Estado, el derecho administrativo, el derecho constitucional. Entonces eso genera toda como que uno se pone la mano en la cabeza y uno, Dios mío, ¿sí? Genera una reflexión gigante. Genera una reflexión gigante. Entonces, eso es una reflexión que yo se la hago a mis colegas abogados, a los colegas profesores y también de otras ciencias, ¿sí? A los economistas, a los politólogos, a los médicos, a los biólogos, los trabajadores, las personas que estén viendo este video. Y yo les digo, nosotros vamos a sembrar las semillas de esa nueva humanidad. Nosotros estamos en el corredor, estamos sembrando las semillas. Estamos viendo los estertores de esa antigua sociedad que se está acabando. Y somos nosotros los que vamos a construir esa nueva sociedad basada en un sistema de cooperación. Usted está imponiendo su pensamiento. No, porque la humanidad va a llegar allá por necesidad, no por unos tipos filosofando. No. Como los griegos, ¿no? Sentados en una plaza, en el ágora, reflexionando. No, ya es un tema práctico, ya es un tema utilitario. Es utilitarismo plus, digámoslo así. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué desde el punto de vista del derecho? Entonces, ¿por qué no reflexionar? Porque eso es lo que estudia. De pronto a un ingeniero le importa otro tema. ¿Sí? De pronto a un ingeniero electrónico de sistemas sobre este mismo tema le importa otro tema. ¿Sí? Pero la tecnología y pues la tecnología lo va a resolver todo. Sí y no, porque la tecnología... Perfecto, es que la tecnología es como siempre ha estado en la humanidad. La tecnología es un martillo. O sea, usted con un martillo puede clavar una puntilla, poner un cuadro, o construir una mesa para usted sentarse a comer encima de la mesa, o puede coger el martillo y salir y hacerle daño a alguien. El martillo está ahí, pero el martillo no es el del problema, es el ser humano. Entonces,
lo que tiene que cambiar lo que tiene que sofisticarse es el ser humano. Y yo lo he dicho en los otros videos, en cuanto a su moralidad, en cuanto a su actitud ante la vida, en cuanto a su relación con los otros seres humanos. El verdadero avance es un avance moral. Alguien me diría, ay, no, entonces usted tiene un desdén hacia la tecnología. No, la tecnología nos ayuda mucho a los seres humanos para movilizarnos, para hacer más agradable la vida, la convivencia, esto, comunicarse con otras personas. Pero el problema es la utilidad, ¿sí? Ya la utilidad que uno de la tecnología ya viene de un principio moral, de un principio de ética, y eso también lo regula el derecho. Entonces yo lo veo desde el punto de vista del derecho, que eso es lo que yo he reflexionado. De pronto los ingenieros, los economistas, los médicos, los biólogos, los trabajadores lo mirarán desde otro, los trabajadores en cuanto personas, por ejemplo los obreros, personas que construyen edificios, lo pensarán desde otro punto de vista. ¿Okay? Entonces este es el video del nuevo derecho, el nuevo orden económico mundial en la serie A New Law for a New Humanity. A New Law for a New Humanity. Ya solo nos faltaría un video. Yo me propuse sacar los 9 videos. Es en el último video, lo vamos a dedicar al tema de ya el derecho propiamente, o sea, el nuevo derecho, en el concepto de derecho dentro del concepto de derecho dentro del nuevo derecho, el concepto de la vida, el concepto de los derechos humanos, el concepto de la democracia en la nueva humanidad. En la nueva humanidad. ¿Ya qué va a pasar con eso? Ya es un problema más propiamente del derecho y de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Muchas gracias por ver esta serie. Como ya le digo, no es un tema de pontificar. De pronto hay personas que no estén de acuerdo con lo que yo he dicho. De pronto hay gente que dirá, no, esto no es cierto, no es verdad, o no me importa. Bueno, ¿sí? Pero por lo menos que sirva de reflexión. Está mi curso de conceptos jurídicos, lo pueden también encontrar ahí abajo en la página legal, también está, dice curso de conceptos jurídicos, ahí lo pueden ver, hay 52 videos más como unos 10 videos anexos más o menos, un poco más de 10 videos, sobre el curso de derecho. Una persona que vea ese curso no se va a volver abogado, o sea, no vas a, ya me vi el curso de conceptos de Francisco, vas a salir a litigar, no, ese es un curso de apoyo a personas que no han visto, que no saben de derecho, entonces quieren saber qué es el derecho, personas que están estudiando derecho y quieren reforzar sus conocimientos, o personas ya abogados y quieren mirar diferentes puntos de vista. Entonces de pronto un abogado ya con doctorado dice, vamos a ver este video, y dice, no estoy de acuerdo, o dice, bueno, sí, está bien, ¿sí? Pero no es un curso, el curso de conceptos jurídicos no es un curso con que uno ya curso y ya soy abogado. No, es doctrina. Es como doctrina, pero está en YouTube. O sea, un abogado puede escribir un libro doctrinal sobre derecho tributario, administrativo, y le sirve de apoyo. Lo mismo pasa con el curso. Es un curso de apoyo, no es un curso formal, o sea, no da ningún título. Y esta serie de reflexión a New Law for a New Humanity, lo mismo. Es una serie de reflexión. Reflexionar sobre estos temas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por ver estos videos. Este fue el 8º video. Un nuevo derecho y el nuevo orden económico mundial, el fraternalismo. Queda un solo video. Nos vemos. Feliz día.